Muy bien, pues buenas tardes. Estamos hoy de nuevo con un focus group, un grupo de trabajo, en este estudio de prospección de necesidades formativas técnicas, tecnológicas y didácticas actuales y futuras para el profesorado de formación profesional y formación profesional para el empleo. En este caso vamos a intentar enfocarnos un poco más en las necesidades tecnológicas y en las didácticas, pero posiblemente hablaremos también de las técnicas. Participan en esta mesa Juan de Dios Izquierdo, que es director del Centro CICE de Formación Profesional para el Empleo. Buenas tardes, Juan de Dios. ¿Qué tal? Buenas tardes, Monse. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. A Y vosotros. también tenemos a César Jodra, que es formador en formación profesional para el empleo en programación web. ¿Qué tal estás, César? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Pues muchas gracias de nuevo por participar y vamos a comenzar como hemos empezado también las entrevistas. Primero me gustaría saber desde vuestra posición, alguno tiene una posición más de gestión, otro está más metido en el barro. ¿Qué creéis que nos podéis aportar a este estudio? Por ejemplo, Juan de Dios. Bueno, nosotros quizá tengamos una visión un poquito diferente, ¿vale? No digo ni que sea ni más exigente, ni mejor, ni peor, sino simplemente un poquito diferente. Al dar una formación o a impartir en nuestro centro una formación de carácter no reglado, ¿vale? Y de carácter privado, además, fundamentalmente. Más allá de que colaboramos con entidades como el Centro de Getafe para lo que es la impartición de programas formativos en cierta forma reglados, ¿no? Desde el punto de vista de escuela, nosotros lo que siempre un poco decimos o siempre un poco ponemos en valor, como no puede ser de otra forma, es la figura del instructor, ¿no? Nosotros siempre decimos que gran parte de las posibilidades de éxito de un proyecto formativo dependen del instructor, ¿no? Y tal y como esté ese instructor preparado, tal y como ese instructor tenga los medios técnicos y tal como el propio centro de formación facilite a lo que es al instructor las herramientas adecuadas, pues lógicamente va a ser un beneficio no solo para el instructor, sino en definitiva para el éxito del programa formativo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que somos, decía, un poquito atípicos, ¿no?, en cuanto al modelo de instructor que utilizamos dentro de nuestros proyectos formativos, ¿no? Nos solemos nutrir de profesores que normalmente tienen un contacto muy directo con lo que es la empresa. Es más, cuando vamos a captar a un profesor, vamos directamente a la empresa, ¿vale? Y lo que intentamos es que profesionales que en un momento determinado estén trabajando en la empresa, en un sector muy determinado, tengan posibilidades de compatibilizar esa actividad profesional con lo que es la docencia, que no es siempre fácil, ¿no? Que además tengan las capacidades pedagógicas adecuadas como para poder impartir el proyecto formativo, y a partir de ahí, pues un poco, si llegamos a un acuerdo, pues es un profesor que para nosotros sería el modelo de instructor, ¿no? No solo porque busquemos ese modelo de instructor que tenga esa relación directa con el mercado laboral y que no solo esté trabajando, sino que además tenga los conocimientos, las capacidades y demás, sino porque además el alumno no lo exige, ¿eh? Yo que tengo la suerte de llevar, pues nada, ya unos cuantos años aquí un poco en la escuela, cuando digo unos cuantos años es que este año he cumplido mi 32 aniversario ¡Enhorabuena! en la escuela, ¿no? Que son unos poquitos, ¿no? Es curioso, ¿vale?, como hemos pasado en pocos años de que un alumno venía a informarse para un determinado curso, estoy hablando siempre de cursos de una determinada técnica, ¿no? Bien sean en temas de ciberseguridad, muy especializados, en temas de Big Data, en programación, etcétera. Ahora, por ejemplo, estamos con un proyecto súper interesante, pues, para el Ministerio de Defensa, y los perfiles son súper elitistas en cuanto a la formación que tienen que conocer, pues, para poder impartir el programa formativo, ¿no? Claro, ese tipo de perfil, ¿vale? Yo recuerdo que antes, cuando el alumno venía a informarse para tener la posibilidad de hacer con nosotros un curso o no, te preguntaba por las instalaciones, por el tipo de ordenador, por supuesto por el programa, y cuando te preguntaba por el profesor, no te estaba preguntando por quién impartía las clases, sino qué titulación o qué tipo de perfil era el profesor, ¿no? Y tú le decías, bueno, pues un ingeniero, o un tal, un Pascual, ¿no? Una persona que lleva en formación tantos años. Nosotros, desde hace unos años, lo normal es que el alumno lo que te pregunte es directamente por quién me va a impartir las clases. Así, nombre y apellidos, ¿no?
Y cuando tú le dices, pues mira, va a ser fulanito, ¿vale? Va a ser Juan Torralba Izquierdo, nos consta, porque luego el profesor nos lo dice, que antes o después el alumno va a consultar el perfil profesional de ese profesor, ¿no? No porque desconfíe de la escuela, sino porque quiere saber, ¿vale?, esos 5 meses, esos 10 meses que va a invertir en el centro de formación, con quién los va a invertir, ¿no? Ya conoce las instalaciones, ya conoce la mecánica, ya conoce el temario. Ahora quiero saber quién se va a poner delante de mí, ¿vale?, a impartirme las clases, ¿no? ¿Quién va a ser ese experto en ciberseguridad? ¿Por qué es experto en ciberseguridad? Si por un tema más académico, por un tema más profesional, por una mezcla de los dos aspectos, ¿no? ¿Qué trayectoria es la que tiene un poco a nivel académica? ¿Ha impartido este es el primer curso? ¿Lleva ya más cursos? Bueno, nosotros sí que hemos notado ese cambio, ¿no? Y ese cambio pues hace que, por ejemplo, cuando entramos en contacto con un profesor, ya no le pidamos el currículum tradicional, sino que le pidas un currículum más profesional, ¿vale? Le pidas un currículum incluso cercano a las certificaciones e incluso le pidas que tenga una presencia, como no, pues en temas de redes sociales, porque nuestro alumno le va a buscar, ¿no? Va a buscar qué trabajo es el que ha realizado, si es un profesor de videojuegos, qué tiene publicado, con qué empresas ha colaborado. Y eso a nosotros, insisto, como escuela privada que somos, ¿no?, pues es algo fundamental en lo que es la toma de decisión de lo más importante en este caso, que para nosotros es el cliente, el alumno, ¿no? Si sin alumno al final pues no tenemos empresa y no tenemos razón de ser, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todo lo que gira en torno al profesor, pues desde nuestro punto de vista está pensado para eso, ¿no? Pues para apoyarle que tenga una presencia en redes sociales notable, para apoyarle que si él no sabe cómo tener esa presencia en redes sociales, cómo ayudarle a tener esa presencia en redes sociales, cómo en un momento determinado publicar sus proyectos en redes sociales y que sean visibles, que no deja de ser una forma de él también darse a conocer y que le conozcan sus futuros alumnos y que le conozca lógicamente a nivel profesional el resto de la gente. Es decir, en estos últimos años la propia escuela ha tenido que adaptarse, cambiar un poco a lo que nos exigía el alumno, que era un poco ese tipo de procesos, ¿no? Lo dejo esto como introducción y luego si quieres un poco, Monse, pues vamos un poco profundizando. Profundizamos más, pero ya has entrado, Juan de Dios, en un tema importante porque es, bueno, le estamos pidiendo a ese profesorado que tenga una presencia en redes sociales para que los alumnos lo reconozcan como tal. Por lo tanto, ya existe ahí una necesidad formativa. Algo has apuntado ya, ¿no? Sí. Si hay un sector, seguramente el profesorado, al que le puede interesar esto. Y fíjate pues, que en nuestro caso, incluso además, como centro de formación oficial que somos de compañías tipo Microsoft, Oracle, Autodesk y más, al profesor se le exige estar certificado con esas compañías, con lo cual te puedes encontrar a un instructor que es arquitecto, que incluso ha estado dando formación en escuelas de arquitectura a nivel oficial, pero cuando tiene que venir aquí se le exige además que tenga unos certificados de los fabricantes, ¿no? Que no le van a acreditar como mejor instructor, pero sí que le van a acreditar que tiene un cierto nivel de conocimiento de lo que son las herramientas, ¿no? Y me consta, por ejemplo, que en el centro de Getafe, nosotros para concursar y poder dar proyectos formativos, uno de los requisitos es que los instructores que acudan a ese tipo de formación estén acreditados, a tener su currículum académico pues de ingenieros, etcétera, ¿no?, que estén acreditados por las compañías con las cuales van a impartir proyectos formativos, ¿no? Acabamos de abrir un curso de programación de videojuegos con una herramienta como es Unity y el requisito imprescindible para que el profesor pudiese dar la clase era, por supuesto, tener su currículum de mínimo de ingeniero, pero además estar certificado en este caso por la compañía Unity y como instructor certificado en esa herramienta, ¿no? Si no, ni nosotros podemos concursar, ni él lo puede impartir, ¿no? Entonces, claro, los requisitos cada vez son mayores. ¿Qué tenemos que hacer nosotros si nos interesa que tengamos un instructor y vaya un poco a ese tipo de formación? Bueno, pues ayudarle a que se prepare ese tipo de certificación, que es personal, que no deja de ser un valor desde nuestro punto de vista de cara al instructor, pero que en este caso a la escuela le ayuda pues para entrar en nuevos proyectos, ni más ni menos.
Muy bien, pues buena presentación, Juan de Dios. Aprovecho para presentar a José María, que se nos acaba de incorporar. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. He Lamento visto, al final la hora y los problemas que he tenido al principio para conectarme. Pero nada, te he visto que estabas intentando, estaba uniéndose, pero no acababa de unirse. Te he mandado el enlace de nuevo por correo, por si acaso era una cuestión de enlace, gracias. pero a veces es cuestión de insistir. Bueno, pues aprovecho, José María, ya les he presentado a ellos, te presento a ti. José María es profesor de formación profesional de los Escolapios, ¿verdad? Y eres profesor del máster universitario en formación del profesorado de la Universidad de Nebrija, máster TIC Sí, para la educación y el aprendizaje digital, ¿verdad? eso Bueno, es, pues nos sí. vas a contar también Encantada de cosas todo eso. interesantes y estamos todavía con la presentación, como te decía, bajo la pregunta de ¿qué nos puedes aportar tú aquí? Vamos a pasar ahora a César Jodra, que le veo que tiene ahí otro nombre, Lucoa Jodra. Debe ser, El nombre de guerra. el nombre de mi hija, que lo habrá cogido para hacer alguna videoconferencia. Ya Pues sabéis que César, en el tema virtual, lo personal y lo profesional a veces está todo se mezclado. mezclan. Sí, sí. Muy bien, Bueno, César, cuéntanos. mi experiencia es distinta a la que presenta Juan de Dios, aparte de que bueno, él estará más enfocado a la parte de gestión y yo más enfocado a la docencia. El tipo de formación a la que yo me dedico es algo diferente, es decir, básicamente, bueno, empecé trabajando como desarrollador y en el área de sistemas, pero llevo ya 20 años, no, algo menos, 16 años dedicado a la formación. Y toda la formación que yo he impartido es, en la práctica totalidad, formación subvencionada por Comunidad de Madrid, Fondo Social Europeo, ese tipo de instituciones. El perfil del alumno es distinto también, no es el mismo alumno el que viene a hacer un curso del SEPE que el que paga 6.000 euros por hacer un bootcamp de especialización, ¿no? Entonces, tanto las exigencias del alumno como la formación que espera recibir, como muchas veces el perfil inicial de ese alumno es distinto. Entiendo que muchos de los alumnos que van a formarse a CICE o a otros centros similares a una cosa muy concreta ya tienen un perfil tecnológico o unos conocimientos iniciales fuertes. En nuestro caso, casi toda la formación que yo imparto es formación de iniciación. Es decir, hago siempre desarrollo web, pero normalmente la gente viene sin conocimientos. Lo que hacemos es intentar darles ese primer estadio tecnológico o ese primer conjunto de herramientas y de conocimientos que luego les permita, desde un punto de vista junior, empezar a trabajar en su perfil profesional. Entonces, bueno, es distinto en cuanto al alumnado y en cuanto al tipo de formación, ¿no? Bueno, he trabajado también en gestión porque bueno, llevo algunos años trabajando como desarrollador freelance, pero he estado asociado también a una empresa similar, a CICE durante varios años y bueno, he ocupado, aparte de responsabilidades en el área de sistemas, en docencia y bueno, desde el área de gestión de la coordinación pedagógica y demás. Pero bueno, conozco un poco la problemática del profesorado, eso sí, normalmente de formación para el empleo en el área de formación subvencionada, porque bueno, aunque he hecho algo de formación in company y demás, pero casi todo lo que hago son certificados de profesionalidad, básicamente, de este tipo de formación. Entonces, desde ahí puedo aportar, pues, básicamente mi experiencia, la propia mía, mis necesidades, los problemas con los que yo me encuentro y bueno, y el conocimiento que puedo tener de los años que llevo trabajando en esto y bueno, de la parte en la que me ha tocado trabajar en gestión también, pues ver la problemática de mis compañeros de otras áreas o de otros familias profesionales, ¿no? Básicamente eso, las necesidades que voy a necesitar o que extrapolando mi perfil puede necesitar un formador similar al mío, es de las herramientas y las tecnologías que ya conozco, pues últimas novedades, últimos desarrollos, bueno, cuestiones que están saliendo en el mercado para que la formación no quede obsoleta, es decir, que no siga dando formación con los conocimientos que tengo de hace 10 años, sino que se vayan actualizando a las últimas versiones, estándares o funcionalidades que salen. Y en cuanto a tecnologías, lenguajes o lo que sea que no conozco, pues esa formación inicial de ese tipo de tecnologías para que pueda o bien capacitarme para impartir otro tipo de formación o bien
aceptar, adaptar ese tipo de conocimientos a la formación que ya imparto. Eso es un poco en resumen. Pues es un buen resumen, César. Y efectivamente es otra perspectiva bastante diferente, pero que nos interesa mucho también, que es la de los profesores que estáis ahora mismo en esos niveles bajos, básicos, donde también tenéis que estar muy preparados tecnológicamente, estar a la última también y sobre todo tener una gran capacidad de adaptación a vuestros alumnos, ¿verdad? Y de motivación de vuestros alumnos. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Tenemos un perfil muy heterogéneo, eso es algo Claro. que siempre nos ha sucedido. Desde pues el chaval que está intentando hacer un FP y no le han dado plaza, pero tiene ya conocimientos, tecnología y demás, e intenta hacer mientras tanto un certificado de profesionalidad, pero que ya sabe el tío casi tanto como tú, hasta la persona mayor que, bueno, es su primer contacto con este tipo de tecnologías y viene muy, muy, muy pez, al profesional de otro sector que, bueno, se está intentando reciclar y de cara a mejorar su empleabilidad, pues cambia el derecho o la arquitectura o lo que sea e intenta empezar a trabajar en el desarrollo. Entonces es un perfil en clase muy heterogéneo. Sí. Muy bien, César, pues muchas gracias y vamos a escuchar a José María. Vale, bueno, pues yo también provengo del mundo de la ingeniería informática y las telecomunicaciones. Durante muchos años pues estuve también desarrollando proyectos, montando equipos también de trabajo y luego ya pues tengo la suerte de ya dedicarme a tiempo completo a la docencia. Actualmente pues eso, doy clase a los más pequeñitos de la FP, la FP básica, que son los que ya empezamos a que se orienten un poquillo, ¿no?, al mercado laboral. Trabajamos mucho pues todo simular que es una empresa, que poco a poco se vayan acostumbrando porque tienen que cambiar mucho el concepto de secundaria, porque vienen con 15, 16 años y es muy diferente claro, a lo que han estado haciendo todo el tiempo. Luego también, bueno, también he dado algún año a la formación superior, pero también ahora desde el máster de profesorado y sobre todo desde el máster TIC también tengo la suerte de impartir también clases a otros profesores pues de formación profesional de toda España y también pues me comentan un poco sus inquietudes. Principalmente pues están muy interesados en lo que viene a ser pues eso, metodologías o herramientas para motivar, incentivar a los alumnos, cambiar la clase magistral que se sigue haciendo por más que se ha demostrado que no es del todo adecuada. También, como ha comentado César, creo que es muy importante el tema de metodologías o herramientas que nos permitan adaptarnos a las necesidades individuales de cada uno de los alumnos, porque cada uno es un mundo y cada uno tiene unas necesidades. Entonces, nosotros como docentes, pues lo ideal y lo recomendable es pues eso, que podamos pues darle a cada alumno lo que necesita. Al que vaya peor, pues bueno, hay una serie de herramientas, ¿no?, o de estructuras o organizaciones en el aula que favorece ese tipo porque al final no podemos dar lo mismo para todos. Y entonces, pues bueno, yo puedo aportar eso, mi experiencia, también lo que voy compartiendo con otros compañeros, con otros alumnos en el máster de profesorado y lo que os comentaba el TIC, y sobre todo las inquietudes que van teniendo. Por ejemplo, el tema de, bueno, el Horizon, el informe este que se llama Horizons, ¿no? Creo que se llama Horizon, que es el que en principio es a nivel educativo, pues es el que vendría a identificar las tendencias educativas de los próximos años y pues bueno, pues tiene mucho interés en eso, por ejemplo, los REA, los recursos educativos abiertos, cómo se pueden aplicar realmente, o sea, que no sea solo la teoría, sino luego también, pues, por ejemplo, el Learning Analytics, que siempre se habla mucho de él, pues cómo podemos implementarlo en nuestras clases para, pues eso, sacarle todo el rendimiento posible, convertirlo en nuestro aliado, en el profesor, y poder, pues, facilitar ese aprendizaje individual y de calidad a cada uno de los alumnos. Si tuvieras, José María, que ofrecer ahora mismo una pequeña formación muy atomizada para tener muy actualizados al mayor número posible de profesores, ¿qué les ofrecerías? Pues yo creo que algo que nos vendría muy bien tiene que ser con hacer el aula divergente, ¿vale? No solo es atender a las necesidades especiales, sino todas esas pautas y herramientas que nos permiten estructurar el aula de diferente manera y, pues eso, centrarnos, identificar las necesidades de cada uno y darle a cada uno de lo que necesita, porque enriquece más la clase y al final tienes a la gente más implicada, tienes a los alumnos más motivados porque no hay uno que se aburre, o sea, el que se aburre es porque seguramente o el nivel es muy elevado
y entonces lo puedes adaptar y entonces ya no se va a aburrir, y al revés. Hay alguno que igual dice, pues esto ya lo he visto, me lo sé, como ha comentado también César. Juan de Dios, como no te puedo escuchar mucho, pues voy a hablar mucho de No te lo que preocupes. acabo de escuchar. Y entonces pues decía eso, ¿no? Pues eso, que hay algunos que igual casi saben lo mismo que nosotros, pero siempre les podemos aportar muchísimo. Entonces, adaptarnos también a eso que quizás le podría ayudar todavía para ser un poquito mejor. Ujú. En ese aula divergente me imagino que se habla también de estilos de aprendizaje, de ritmos distintos, ¿no? De cultura, digitalización distinto. ¿Existe esa formación ahora mismo para vosotros, para el profesorado? No, o sea, hay algo, nos han dado alguna charla también, hay algún experto que también va comentando por ahí, hay algunos libros, por ejemplo, el Aula Divergente, también una autora norteamericana, también una investigadora que también lleva mucho tiempo desarrollando eso, cogiendo pues eso, pues cómo se hace, por ejemplo, en América, pues como aquí podría ser el entorno rural, que muchas veces han dado clases en diferentes niveles y al final pues Sí, es lo la mismo. escuela unitaria, ¿no? La escuela Claro, unitaria entonces antigua. que es cierto que se pueden coger, de todo se aprende, de todos al final se puede adaptarlo a los nuevos tiempos y ver cómo se podría hacer. Ujú. Pero Muy bien. fijaros, en esa adaptación que comenta José María de los nuevos tiempos, ¿no? Yo creo que también tiene que haber una predisposición real por parte del profesorado, ¿no? Que no digo que no la haya, pero digo que tiene que existir esa predisposición, ¿no? Yo os voy a contar un ejemplo que nosotros pusimos en marcha, pues hará ya cosa de 5 o 6 años, ¿no? Nosotros, como escuela privada, pues tenemos que estar siempre ofreciendo valor añadido, entre otras cosas porque, como bien decía César, en un momento determinado, pues aquí el alumno efectivamente se puede dejar una cantidad económica que la quiere rentabilizar prácticamente desde el minuto uno, ¿no? Y tiene un objetivo muy claro y no le vale decir, bueno, pues es que me ha tocado un curso con más nivel o menos nivel, ¿no? Al final, cada uno va a mirar su inversión y la rentabilidad que va a sacar con esa inversión en la formación que se le va a ofrecer, ¿no? Perdón. Hace unos 5 o 6 años, nosotros como plan innovador decidimos que, bueno, que todas las clases que se impartían en la escuela se grababan y se subían a un repositorio. ¿Y con qué fin? Pues con el fin de que al alumno, en un momento determinado, cuando nos decía, mira, es que no me he enterado bien de la clase y hasta ese momento se le ofrecía una tutoría, ¿vale? Bueno, pues se le invitaba a decir, tienes el repositorio de la clase grabada y tienes la posibilidad de repasar tantas veces como quieras la clase grabada. Y si el programa formativo, el curso, te dura 5 meses, durante los 5 meses tienes todas y cada una de las clases grabadas. ¿Sabéis quién fue el objetor más importante de poner eso en marcha? El profesor. El profesor, que lo veía como una amenaza, ¿no? De me vais a coger mi nivel de conocimiento dentro del aula, ¿vale? Lo vais a grabar y eso va a estar funcionando, ¿no? Os puedo decir que al día de hoy ninguno de los profesores que tiene la escuela se lo plantea, ¿no? Pero lo pongo como ejemplo un poco de lo que puede ser un pequeño factor de innovación, ¿no? Que de cara al alumno es, yo creo que un salto importante, ¿no? Yo ya me hubiese gustado, ¿no? Como alumno, el poder haber contado con las clases grabadas para haberlas podido repasar tantas veces como se quiera, ¿no? No es que es mejor coger apuntes en un cuaderno, bueno, ¿qué es lo mejor? Aquello que favorezca más al alumno, ¿no? Si le favorece más tener la clase grabada, ¿por qué no tenerla grabada, ¿no? Si el medio técnico existe, ¿no? Pero no siempre a veces acompaña pues un poco que el profesor un poco esté dispuesto a hacer eso, ¿no? ¿Cómo fuimos capaces de solucionar ese tema? Pues con mucha pedagogía, ¿no? Pues hablando con el profesor, invitándole un poco a grabar sus clases, ofreciéndolo como de cara al alumno como un servicio, y cuando él vio que eso no era una amenaza, sino que era una ayuda para que el resultado de sus cursos fuese mucho más satisfactorio, ¿vale? Bueno, pues ocurría todo lo contrario, que el día que teníamos algún problema de grabación, pues enseguida era el propio que decía, bueno, voy a hacer un resumen y lo subo para que tengan el resumen de la clase de ayer, ¿no? Sí, a veces, efectivamente, esa formación no es solo dar la formación técnica, sino conseguir trasladarle al profesor que esa innovación no va en contra suya, no va pensando en que vamos a quitarle algún tipo de competencia o que le vamos a quitar algún tipo de protagonismo dentro del aula, ¿no?
pero los tiempos cambian. El protagonismo ya no solo es del profesor, sino que es también un poco del resultado del proyecto formativo, del alumno, de todo lo que engloba dentro de la clase, y a veces ese avance tecnológico pues está muy bien, pero claro, el profesor lo tiene que un poco aceptar, ¿no? Porque si no se vuelve en contra suya, en contra del centro, ¿no? Voy a decir algo que probablemente sea políticamente incorrecto, ¿no? Es lo que voy a decir, ¿no? Es decir, aquellos profesores que en su momento no se adaptaron, ¿vale?, ya no siguen en la escuela. Bueno, tiene mucho que ver también con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Es decir, tiene que ver con que si no usas las tecnologías, si no les sabes sacar partidos, si no sabes que estas plataformas, aparte de frías e incómodas, también pueden ser cálidas y aliadas. Claro, pero eso requiere, a mí me estaba haciendo pensar, Juan de Dios, que a lo mejor, claro, estamos hablando de qué tecnologías nos hace falta de trasladarles a los profesores, pero quizá hace falta una base previa, es decir, el saber que necesito reciclarme, porque esos no se quisieron actualizar, porque hubo unos profesores que no se quisieron actualizar. Puede que haya muchos profesores que no están viendo la necesidad de actualizar, no tanto de actualizarse técnicamente, que eso lo vemos rápidamente, pero de actualizarme tecnológicamente. ¿Cómo lo veis, César? ¿Tú Yo cómo lo ves como profesor? creo básicamente que el profesor simplemente no comparte el punto de vista de la empresa en ese aspecto. No es que no detecte la necesidad ni quiera actualizarse, sino que no quiere actualizarse en ese campo concreto o con esa funcionalidad concreta porque cree, como ha dicho Juan de Dios, o que va en contra de sus intereses o que es una intromisión en su clase o cualquier otra cosa. Yo probablemente sería uno de esos profesores insumisos que ya no trabajaría en ese centro y tendría que trabajar en otro si no me admitieran, porque no lo acabo de ver. Probablemente porque, no lo sé, no me lo han explicado cómo Juan de Dios pretende hacer pedagogía, pero yo, por ejemplo, ese caso concreto no lo admitiría. Es decir, si necesitáis que las clases estén grabadas, pues habría que grabar las clases, pero en un formato que no sea grabar la clase, sino hacer clases grabadas para que los alumnos la puedan ver, bajo mi punto de vista. Son dos cosas distintas, ¿no? Hacer una clase, grabar la clase que se está produciendo de manera espontánea y hacer una clase grabada con un vídeo preparado. Sí, yo creo que sí, porque son al dos cosas final, diferentes, ¿no? tanto la calidad del contenido en una clase que está preparada, entiendo que va a ser mejor, porque lo vas a tener preparado de cara a la edición, de cara a la grabación y demás, puedes repetir las veces que haga falta si tienes algún tipo de formación. Y creo que lo otro, pues es como si a cualquiera de nosotros fuera de la formación pues nos ponen una cámara haciendo nuestro trabajo. Puedes entender que efectivamente es una mejora de métodos para comprobar si los alumnos necesitan ver o repetir la clase y demás, pero también puedes entenderlo desde el punto de vista de, oye, están analizando cómo doy la clase, cómo no doy la clase, y eso puede en un momento determinado pues ir en contra de mis intereses, ¿sabes? Porque el centro de formación decida, yo qué sé, no sé, ¿sabes? Que hay muchos intereses ahí mezclados. Está el punto de vista del centro, el punto de vista del docente, el punto de vista del alumno, el punto de vista de la administración. En fin. Eso es, por eso estamos aquí, por eso hemos mezclado también, porque queremos ver todos esos puntos de vista. Efectivamente, cuando uno entra en contacto con otras realidades también piensa, ¿no? Y esto cómo se aterriza después, es decir, hay posibilidad, porque al final lo que a mí me interesa es irnos hacia qué necesidad formativa, Sí. qué necesitamos saber, porque yo no sé todavía lo que no sé, por lo tanto, ¿cómo identifico cuál es el futuro de esa formación? Por poner otro ejemplo, ¿vale?, también de innovación para nosotros, que seguramente que otros centros ya lo tendrían implantado desde hace mucho tiempo, ¿no? Nosotros, en paralelo con esas grabaciones, decidimos que tanto nuestro alumno presencial como nuestro alumno online, ¿vale? Nuestro alumno online no es un alumno que siga las clases de lo que nosotros llamamos en los enlatados, sino que sigue en directo las clases desde casa, como estamos nosotros ahora mismo, ¿vale?, exactamente igual. Y lo llevamos haciendo eso, pues unos 5 o 6 años, ¿no? Bueno, en ese momento decidimos que como herramienta para el instructor, ¿vale?, íbamos a utilizar el mismo campus que estaba utilizando el alumno online para el alumno presencial, ¿no? Algo que en ese momento al instructor le chocó, ¿no? Porque dijo, bueno, ¿y qué necesidad tiene el alumno presencial si le tengo aquí, ¿no? Si le tengo que dar la práctica, pues llego y le doy la práctica y ya está. Bueno, pues cuando decidimos incorporar el campus para todos los alumnos de la escuela, ¿no?,
lo que hicimos fue dar un paso de gigantes en todo lo que es el proceso de digitalización de lo que son las clases, ¿no? El profesor publica sus ejercicios en un campus y el alumno sabe que lo tiene ahí publicado. El alumno, si tiene dudas, directamente un poco puede preguntar o dejar las dudas en el campus, compartirlas en un foro. Es decir, de repente algo que se asociaba solo a un modelo más tradicional / online, ¿vale? Se incorpora un método más tradicional de clase cotidiana, pero con una herramienta informática, ¿no? Y eso de repente, pues el profesor lo ve como algo muy interesante. Nosotros en el campus tenemos hasta embebido lo que es el pasar la lista, ¿no? Y por el hecho de que el alumno esté físicamente ya se pasa de forma automática la lista y no saca el profesor la hoja, fulanito, venganito, falta, estar, no estar, ¿no? Entonces, bueno, son tonterías, pero que al final van ayudando a lo que es el instructor, ¿no? El tener ese campus donde el profesor en un momento determinado, bueno, os voy a compartir un enlace de la noticia de ayer de la nueva versión de iOS que acaba de aparecer de Apple y he leído este artículo súper interesante, ¿no? Y a lo mejor ha cogido un enlace que mide medio metro, ¿no? De internet, ¿no? Pues entre apuntar el enlace en la pizarra y lanzar el enlace a todos los alumnos en un entorno corporativo donde todo quede un poco ahí recogido, pues son pequeñas innovaciones tecnológicas que yo creo que facilitan, o yo lo veo así, ¿no? Que pueden facilitar a lo que es un poco la labor del instructor, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues lo mismo que comentaba con la parte de las grabaciones de clase, ¿no? Yo lo resumo, ¿no? Pero para que esto funcione requiere de lo que decía César también, ¿no? De a mí explícame realmente si esto me va a ayudar, ¿no? Porque si al final me lo impones como centro de formación de a partir de mañana todas las prácticas las tienes que subir al campus. A partir de mañana tienes que utilizar el calendario para poner cuándo hay entregas de exámenes o cuándo hay entrega de ejercicios o días de exámenes. Pues me lo estás imponiendo, no veo la necesidad, me da más trabajo, me hace generar un trabajo administrativo que a lo mejor no era necesario hasta ese momento y no sé qué gano, ¿no? Con lo cual es muy importante esa parte pedagógica para un poco explicarle al profesor, mira, lo que cree el centro con estos cambios o con estas incorporaciones técnicas es que tú vas a ganar en esto, en calidad, en la entrega de los proyectos de forma ordenada, en la corrección, en que el alumno sí se tiene que dirigir, pues a lo mejor no necesita hacerte la consulta a ti y esa secretaría o administración o a bolsa de empleo. Es decir, vas a tener estas mejoras o vas a tener un poco estos servicios, ¿no? Entonces, la parte pedagógica es muy importante, ¿no? Entonces, esto debería ser uno de los principios, ¿no? de cualquier catálogo formativo o cualquier curso de formación, que se lo ponga más fácil claro. a quien lo recibe, ¿no? Claro. Y en este caso estamos hablando del profesorado, tenemos que pensar cómo ponérselo más fácil. ¿Qué se lo pone más fácil? ¿De qué manera le podríamos poner ahora mismo a los profesores tanto de FP como de FPE, como certificaciones? ¿Qué podemos hacer para que su trabajo sea más liviano? Mira, ellos son profesores, ¿no? Pero yo he oído un comentario a César al principio que es, y tengo que prepararme, estar muy atento de un poco de contenidos nuevos, de versiones nuevas, de herramientas nuevas, pero yo no le he oído que me ayudan a prepararme o alguien me facilita esa información. Yo le he oído, me tengo que preocupar yo de buscar... Porque no lo hacen, no lo he dicho porque no lo hacen. ¿No? Porque... Eso yo creo... Esa es la pieza, ¿no? Creo que José María también iba a decir algo antes. Sí, respecto al tema de antes, y ahora también me añado a este. Bueno, lo que se está comentando del tema de lo de, por ejemplo, el tema de grabar las clases, pues yo creo que el COVID ha ayudado mucho a que esto casi sea algo común. Al igual antes llamaba mucho la atención. Siento que en muchos sitios sí que grabábamos las clases, por ejemplo, en el colegio, y hablo a nivel de secundaria, FP y demás, en bastantes colegios desde hace tiempo con la metodología de clase al revés de Flip Classroom, se graban las clases o se graban, o sea, no es algo nuevo y antes del COVID se hacía para ayudar a las familias también a que pudieran ayudar a los chicos con los deberes. O sea, no es algo que ahora digamos que, o sea, que ya está más... generalizado dentro del profesorado, igual a menor nivel, no tanto a un nivel, ¿vale? En la universidad también, por ejemplo, se graban las clases cuando hay sesiones, pero por lo que decís, porque es muy útil para un alumno que se lo vuelva a repasar, cada uno tiene su ritmo de aprendizaje y que vuelva a insistir y que vuelva, y si queda una duda, pues
que lo pregunte, ¿no? Y luego, pues eso, también comentar que a lo que creo que ya no creo que han hecho la pregunta de cómo saber el profesor qué nivel tiene. Pues bueno, hay un marco que es europeo sobre el marco de la competencia digital docente, en el cual es una especie de rúbrica y cada profesor puede saber en qué nivel está. Hay 5 niveles, pues de conocimiento, manejo de las tecnologías, seguridad, y luego, pues dentro de esos hay otros niveles. Entonces, así es como una especie como de guía donde cada uno puede saber, pues, qué es en qué nivel estás dentro del manejo práctico y docente de las TIC y lo que te quedaría por aprender. O sea, eso creo que es una buena herramienta de inicio para saber, pues, por ejemplo, en un centro formativo o en un colegio, saber cuál es la formación que necesitarían los profesores para imaginar que, por ejemplo, en la creación de materiales, porque se quieren crear materiales porque a nivel de marketing interesa, porque queremos difundirlos, por lo que sea. Pues si mis profesores no están preparados, pues quizás tenga que prepararlos por ahí. Algo que también, por experiencia, también veo que falla es que muchas veces las formaciones que se hacen desde personas que no tienen ese enganche directo con la docencia. Por ejemplo, lo que comentabais antes, es que no me forman en las últimas tecnologías, porque igual si te forman en las últimas tecnologías no va a ser un docente precisamente, seguramente. Entonces, muchas veces cuando a un profesor, además que lo he visto claramente en muchos de mis compañeros y en otros, que cuando ya te van a dar una formación sobre cómo hacer una metodología, una pedagogía en clase y él no da clase, ahí ya hay una desconexión absoluta diciendo, me da igual lo que digas porque no tienes ni idea de lo que es esto. Si es una persona que sí que ha dado la clase y, claro, es que se nota muchísimo. Es una cosa a nivel teórico y como hay tantas formaciones, el problema de esto es que muchos profesores han recibido formaciones de todo tipo y luego han visto que es una pérdida de tiempo porque no se aplica. Entonces, lo que sí que ayudaría es, pues eso, un acompañamiento, una tutorización, pero de una persona que le va a ayudar en el aula a que eso se despliegue, porque si no lo ven, es muy difícil. Por ejemplo, me sorprende en Japón que hay profesores que comparten clase con otros, pero que no son del centro, que es como, voy allí a aprender de ti y también a decirte cosas. O sea, pero es todo en buen plan, todo muy constructivo. Y creo que es una visión, vamos, genial. Es una manera que ellos tienen también de estar constantemente aprendiendo. Por ejemplo, imaginar que pues nosotros pues nos vamos intercambiando. Un día voy a ir a un sitio, otro día venís vosotros. Entonces, al final son ideas que podemos ir cogiendo entre todos y compartiendo y al final, claro, es que es en el aula, ¿me explico? Entonces, al final, creo Eso que es eso es más una visión. una mentorización, ¿no? Es decir, Claro, alguien que está a tu lado, que te ayuda, que te acompaña sí, y efectivamente, o incluso un aprendizaje peer-to-peer, o sea, es igual claro, de, bueno, yo voy al aula, cojo cosas y también te digo y cosas, te doy. siempre desde el modo, claro, desde forma constructiva, pero también creo que, pues lo habéis comentado también, Juan de Dios creo que lo ha comentado, o César también, que a veces parece como que a unos profesores como que me van a evaluar o me van a cuestionar, diciéndome, no, que esto es constructivo, que esto es bueno, tener una visión desde fuera. Ujú. Mm. Efectivamente, yo creo que también hay una diferencia ahí no es lo mismo hacer formación profesional para el empleo, que uno trabaja a veces en entornos hostiles, ¿verdad, César? Donde tienes que competir, que Bueno, trabajar, no es tanto ¿no? una ¿No va cuestión de por ahí? hostilidad, no es tanto una cuestión de hostilidad, sino como de que la necesidad realmente sea tuya. Es decir, yo puedo entender que la necesidad sea del centro, pero puedo no compartir esa necesidad. Normalmente porque yo no estoy asociado a un centro de formación. A lo mejor los docentes con los que trabaja Juan de Dios o en el centro de José María, que es un centro de formación profesional, hay una vinculación a largo plazo con el docente, es decir, que son los mismos profesores años tras años o que incluso son profesores que están trabajando en nómina con el centro, al que le puedes dar, pues como decía Juan de Dios, no te proporcionan esas herramientas, esas necesidades. ¿Y quién me las va a proporcionar si yo soy un formador autónomo, ¿sabes? Yo no tengo una empresa que vele por mis intereses. A mí no, cuando he estado vinculado a un centro de formación, he estado durante 10 años trabajando en un centro de formación, pues sí, teníamos nuestros planes de formación anuales, la gente de recursos humanos nos pasaba la detección de necesidades, establecían la formación con los créditos aquellos que daban de la formación y demás, pero en el momento en el que he empezado a trabajar como freelance, pues yo trabajo normalmente como autónomo para 4 o 5 centros de formación distintos al año y que no tienen por qué ser los mismos año tras año. Entonces sí, en un centro de formación me pueden decir, pues mira, aquí hay que grabar las clases. Por la tarde me están diciendo que hay que subirlo a Zoom. En el otro lado me dicen que en Zoom no, que aquí trabajan con Moodle. En el otro lado que... Entonces, bueno, pues sí, puedes entender y algunas exigencias del centro pues las puedes admitir como buenas,
pero hay otras que a lo mejor dices, bueno, si este centro de formación yo estoy vinculado con ellos durante 3 meses y a lo mejor no vuelvo a estar nunca más vinculado con ellos, pues el nivel de implicación evidentemente es completamente distinto. Así soy un profesor de un centro de FP en el que trabajo en él siempre, año tras año, ¿no? Pues hay una mayor vinculación con la empresa, hay un mayor sentimiento de pertenencia y demás, y hay una alineación de los intereses del centro, de los intereses de la empresa con los intereses del docente, pero en otros casos no será, ¿vale? Entonces, en mi caso, yo la detección de necesidades tengo que hacerla por mi cuenta y la formación tengo que buscarla por mi cuenta. Normalmente con el centro de formación tengo una mera relación comercial, mercantil. Voy a volver un momentito atrás porque he apuntado algo que me ha llamado la atención y me está aquí rondando, que es cuando ha hablado José María del Marco Europeo de Competencia Digital Docente, y digo, ¿y eso lo conocen los profesores? ¿Se lo aplican? ¿Sirve para algo? ¿Lo utilizan? Que lo conoce, lo aplica. O sea, por lo menos en los Se lo centros. aplican. En la universidad también lo hacemos y lo comentamos y demás. Pero claro, yo creo que igual, o sea, es el INTEF también que lo ha ido promoviendo y demás, pero, o sea, deberían saberlo. Otra cosa es que igual en los sitios no se aplique, pero sí, es conocido y lleva ya muchos años, no es algo nuevo tampoco. ¿Y nos puede servir para tener un retrato acerca de cómo está ahora mismo el profesorado? Es decir, ¿podemos mirar en él si realmente existe una digitalización del profesorado? Hombre, la idea es esa y los ítems que sí que te incluyen al final son genéricos, pero sí que está clasificado por niveles. Y sí, para hacerte una idea inicial, el marco al final es como todo, habrá que irlo mejorando y actualizando, pero bueno, es como un documento de partida en el que poder hacer todo, sí, yo creo que es un buen elemento de inicio. ¿Y qué nos está diciendo? Un documento así, un observatorio de la digitalización del profesorado, ¿qué nos puede estar diciendo ahora mismo acerca del profesorado, por ejemplo, de formación profesional, que es donde tú estás más cerca, José María? Pero un observatorio en principio. No, me refiero a la herramienta del Marco Europeo de Competencia, es decir, esa. Bien. No, ¿Cómo pues están por retratados ejemplo, los profesores ahora mismo? bueno, es que o sea, no es que yo sepa, no es una información, o sea, tú lo haces No es estática, es dinámica, ¿no? y tú lo haces, bueno, y al final que depende mucho de cada profesor y cada centro. No es una herramienta online que tú puedes subirlo y que te diga más o menos cuál es o sea, a nivel general. Yo puedo hablar de los centros en los que estoy, pues ahí hay de todo. Y pues hay profesores que, por ejemplo, a nivel de seguridad, pues necesitarían mejorar el conocimiento, pues igual pues hay de todo. O sea, si son 5 niveles, pues por ejemplo, igual el que en el proceso de la información, consulta y acceso a la información, pues igual tiene un nivel 3, la mayoría de ellos. En creación de contenidos igual tienen un 2, por ejemplo, sobre 5. Luego en seguridad pues tienen un 3 algunos y bueno, y luego igual es que es el de manejo de manejos igual sí tienen un 4 y el otro que era, ya no me acuerdo cuál era el otro. Ya no me acuerdo cuál era la otra. Bueno, entonces, pues lo sigo diciendo, si el centro, claro, yo hablo no como César, que Hablas es de lo que tú estás autónomo y demás, conociendo, ¿no? dentro desde un centro es la manera que se pueden plantear ciertas toma de decisiones en cuanto a la integración de las TIC de una manera u otra, porque las TIC al final dentro de una formación, ya sea de la formación profesional o de cualquier otro, pues al final las TIC hay que estar. Y luego también una cosa es, el nivel 0 es el manejo de tecnologías. El nivel 1 de la integración dentro del aula sería usarlas para consultar la información y el nivel 2 o el más elevado es usarlas para crear contenido y generar, o sea que ahí también eso es tanto profesor y luego también lógicamente el alumnado y las metodologías en clase. Porque claro, es que luego también usar las TIC y usarlas para la formación es que son varios niveles también. O sea, ya no solo hablamos del nivel docente del profesor, sino luego también las metodologías que favorezcan una u otra o el nivel de profundidad del uso de las TIC, que al final, claro, lo ideal es que los alumnos, sea de la edad que sea, pues sean eso, que además tenemos que formarles a que ellos estén acostumbrados a buscar eficientemente y aprender un aprendizaje para toda la vida. Porque, y más en el ámbito informático, esto cambia constantemente y tienen que saber buscar lo mínimo, la base, la tienen que tener clarísima y luego actualizarse.
Bueno, es decir, la pregunta te la hacía por ser capaces de identificar en las señales que cada uno tenemos en el entorno más cercano, ¿no? En el entorno que conocemos, pues Juan de Dios en su centro, César en el entorno en el que se puede relacionar con otros profesores como él. ¿Qué ahora mismo, si tuviéramos que decidir y priorizar por una formación que ponga a punto a los profesores en una carencia muy concreta que veamos ahora mismo? Tú ya me has hablado de creación de contenidos como algo que está bajito, José María, pero cada uno, ¿dónde creéis que hace falta hacer ahora mismo un esfuerzo prioritario en la formación del profesorado? Desde mi punto de vista, que reconozco que el tipo de formación que damos se sale un poco de la tónica habitual de la formación reglada, ¿vale? Para nosotros es fundamental el instructor, el acercamiento que tenga con la empresa. Fundamental. Si el profesor es de seguridad, ¿qué acercamiento es el que tiene o qué relación es el que tiene con las empresas que en un momento determinado puedan tener, pues, en su actividad temas relacionados con el tema de ciberseguridad o de otros entornos, ¿no? Si hablamos de videojuegos, si hablamos un poco de creación de contenidos, y para nosotros creación de contenidos es más temas de edición, postproducción de vídeo y demás, ¿qué relación tiene con ese sector, ¿no? De hecho, para nosotros es la forma en la cual vamos a irlo o localizamos a un instructor, como comentaba al principio, es decir, primero nos acercamos a la empresa, vemos qué profesionales están trabajando y nuestro ideal siempre es que alguno de esos profesionales, si tiene esas capacidades pedagógicas adecuadas, termine dando clases con nosotros, ¿no? Entonces, el alumno yo creo que se favorece también de encontrar un perfil que más allá de tener los conocimientos está trabajando o tiene algún tipo de relación con la industria de aquellas materias que está impartiendo en un momento determinado el profesor, ¿no? Entonces, tiene la experiencia concreta de aquello que está contando. Correcto. ¿no? Y para nosotros, por ejemplo, es fundamental ese concepto, ¿no? El poder acercar lo más posible siempre al profesor a la empresa o incluso al revés, es decir, que el profesor nos venga directamente de una empresa, ¿no? Cuando ya es un profesor que lleva colaborando con nosotros un tiempo, normalmente nosotros nos aprovechamos de que a veces los procesos de actualización, ¿vale?, se los ofrece la propia empresa, ¿no?, porque tiene más fácil llegar a determinados niveles de tecnología o porque están manejando un tipo de tecnología que nosotros, aunque quisiésemos darle esa formación al profesor, no podemos, ¿no? Pero sin embargo la empresa en la que él está colaborando o que está trabajando o que tiene, sí que es capaz un poco de dárselos, ¿no? Y os podría contar multitud de casos, ¿no?, de profesores que tenemos colaborando, por ejemplo, en empresas como El Ranchito, ¿no?, dedicada al tema de VFX, de efectos especiales, y bueno, pues acceden a un tipo de tecnología, ¿vale?, que a nosotros no sería imposible en un momento determinado darles al profesor, ¿no? Pero cuando ellos han adquirido ese tipo de tecnología, nosotros nos aprovechamos de poderla incorporar en nuestros programas formativos, entre otras cosas, porque el alumno es la que nos está mandando, ¿no? El alumno en un momento determinado viene a hacer un curso de VFX, de efectos especiales, porque ha visto la serie Juego de Tronos y porque de repente sabe que en Juego de Tronos hay una empresa española que se llama El Ranchito, que es la que se dedica a ese tipo de desarrollos, ¿no? Y lo que a él le gustaría como alumno es encontrarse que alguien que participa en esa serie creando los efectos especiales, los VFX, ¿no?, le pudiese dar clase, ¿no?, como experto de ese tipo de tecnologías, ¿no? Luego ya encajar, pues lo que decía José María también, ¿no?, de que sea un técnico con las capacidades docentes adecuadas, pues eso ya está un poco en que el profesor tenga los conocimientos, la formación adecuada o las habilidades adquiridas para poderlo hacer, ¿no? Y en general, Juan de Dios, tú que puedes tener esa visión más global del profesorado que compone ahora mismo, que participa en tu centro. Por supuesto están preparados, están seleccionados, buscáis esos perfiles, pero si tuvieses que, como te decía antes, priorizar o tuvieses que enfocarte en una carencia muy concreta, ¿cuál es la carencia común que ves en todos ellos? O en la mayoría de ellos. Que no es muy académica, pero que para nosotros es carencia. Estar certificado en producto. Certificado en producto. ¿Vale? Es decir, claro, un instructor que va a dar una formación en Unity,
¿vale? Si existe una certificación del fabricante Unity, para nosotros es esencial que ese instructor sea el primero que esté certificado en eso, ¿no? Si va a dar una formación en Java, ¿vale? Y nosotros somos centro de formación oficial de Oracle, pero el profesor, más allá de sus conocimientos en Java, tiene que estar certificado en producto, ¿no? Entonces, para nosotros es, insisto, sé que no, que a lo mejor alguien de FP diría, ya, pero eso no es lo importante, correcto, ¿no? Pero para nosotros es imprescindible, ¿no? Porque, entre otras cosas, ¿vale? Él se va a convertir, en el momento en que va a empezar a impartir clases con nosotros, en instructor oficial del programa de Oracle para impartir Java, ¿no? Entonces requiere de esa competencia, requiere de tener ese tipo de certificación, ¿no? Y luego algo que para nosotros en los programas técnicos es quizá un poco el equilibrio, que son esas capacidades académicas, esas capacidades docentes, esas capacidades pedagógicas de cómo transmites, ¿no? Nosotros siempre decimos que lo peor que nos puede decir un alumno es el profesor sabe mucho pero no lo entiendo, ¿no? Claro, en un centro de FP igual le quedan 3 años por delante y dice, bueno, mala suerte, ¿no? Me ha tocado y a ver si el año que viene me toca otro profesor con otras capacidades. A nosotros nos penaliza llamando a la puerta del despacho y diciendo, quiero la devolución de los 5.000 euros que acabo de dejar para dar el curso, porque yo no entiendo a este profesor, ¿no? Entonces, tienes que buscar ese equilibrio, ¿no? Entre la parte tecnológica y las capacidades docentes, ¿no? Cuando lo consigues, para nosotros es intentar fidelizar a ese profesor ya un poco todo el tiempo que sea, ¿no? ¿Cómo le fidelizas? Pues normalmente ofreciéndole la posibilidad de participar en congresos de los fabricantes. Eso le suele dar mucha información al instructor de por dónde vienen un poco las tecnologías. Si de repente hay un congreso, pues en Irlanda, de Microsoft, pues para hablar de las nuevas herramientas que van a salir el próximo año de Azure, y mandas al instructor a ese congreso, pues más allá un poco de la confianza que puedes generar con él, ¿no? Es una forma de que él vaya directamente a un fabricante a escuchar cuáles van a ser las novedades y por dónde van a venir un poco las nuevas tendencias, ¿no? Es decir, hacerle partícipe en el seno de esos eventos, ¿no? Que evidentemente a lo mejor no van a ser formativos, pero sí informativos, ¿no? Pues para que él se vaya nutriendo de esa nueva información, ¿no? Y venga con ideas nuevas. Oye, acabo de escuchar que Azure va a ir por este lado o que van a cambiar las certificaciones. Es decir, ya sabemos un poco por dónde van a ir. Y vosotros facilitáis la asistencia. Y a nosotros nos interesa, ¿no? Porque somos los primeros interesados en ese tema. En estar a la última. Y a César le voy a plantear la pregunta de otra manera. Y César, ¿de qué manera te pueden poner la vida más fácil como profesor, la formación? ¿De qué manera? A ver, ¿desde quién? ¿Desde la administración, desde el centro, los alumnos? ¿Quién tiene que facilitarme? Desde los proveedores de formación. Vamos a hablar de proveedores de formación. En mi caso, desde mi experiencia particular, que no tiene que ser válida para ninguna otra persona, desde mi punto de vista, a mí con dejarme trabajar es bastante. Quiero decir, requiero relativamente poco del centro de formación. Requiero instalaciones, requiero equipamiento y si pudiera elegir, pero nunca puedo, requiero una buena selección de alumnos. Eso es lo que a mí me facilitaría la vida. Pero técnicamente el centro de formación normalmente no me va a aportar gran cosa porque no es un centro de formación habitualmente especializado. No es un centro de formación de nuevas tecnologías, no es un instituto de formación profesional donde se dé DAO y DAM. El centro de formación mío puede ser una escuela como CICE o puede ser una escuela como Academias Colón o el Ayuntamiento de Arganda o cualquier otro centro de formación que no suele estar no todas las escuelas son lo mismo, ¿eh? ¿El qué? Que no todas las escuelas son iguales. No todas son lo mismo. No, quiero decir que el tipo de empresa con la que yo trabajo no tiene un perfil especializado como vosotros en algún tipo de tecnología. Ahora mismo estoy trabajando para una empresa municipal de un ayuntamiento y estoy dando yo desarrollo web en mi aula y en el aula de al lado están dando gestión de logística internacional y en la de enfrente están haciendo operario de obras públicas, ¿sabes? Es decir, son centros que dan formación más generalista, entonces es difícil que ese centro pueda... ¿A ti qué te ayuda, César, a estar a la última? Pues básicamente Internet, quiero decir, Internet es el proveedor de información que me tiene al día, es decir, seguir a ciertos perfiles, a ciertas personas en Twitter, en sus redes sociales y demás,
que es quien te va contando un poco las nuevas tendencias, sobre todo horizontes de futuro, lo que va a venir en España en 6-8 años, y la información oficial, en mi caso, de los estándares de los lenguajes con los que trabajo. Yo trabajo con HTML, CSS, JavaScript, PHP, entonces ver la documentación oficial, estar pendiente de la W3C o estar pendiente de la ECMA y ver cuáles son esos estándares o cuáles son esas novedades. Pero casi todo lo que veo es documentación en línea. Documentación en línea y luego, si tengo alguna necesidad concreta, pues realizar algún curso, que normalmente suele ser un curso online también, porque mis horarios son complicados y no puedo habitualmente ceñirme a la disciplina del aula, ¿no? Entonces, bueno, tengo que hacerlo por mi cuenta, o bien con videotutoriales, o bien con cursos en línea que puedo, pues gracias a la Fundación Tripartita y demás, realizar algún tipo de formación, cosas así. ¿Cuál sería Pero el casi todo siguiente? es de forma autodidacta, es decir, una vez que ya tienes una base, simplemente es seguir de forma autodidacta. A mí me resulta relativamente fácil seguir formado en lo mío, porque ya lo conozco, pero sí es cierto que a lo mejor oigo, pues yo qué sé, Data Science va a ser una tendencia que en los próximos años, bueno, pues a lo mejor eso me cuesta un poco más porque es algo que tiene relación con el desarrollo web, pero no es exactamente la materia que yo imparto, ¿no? Entonces me podría interesar formarme en Data Science o en Machine Learning o lo que sea, y ahí me cuesta más por mí mismo encontrar ese tipo de formación con la que autoformarme, ¿no? Porque tengo una carencia de base en esas materias. Pero vamos, lo hago todo por mi cuenta. Estoy haciendo ahora un máster en Big Data en la Universidad de Sevilla y ahí estoy intentando aprender, pero es lo que tienen los autónomos, complicado, ¿verdad? sí. Lo que tienen los autónomos. Y José María, si ahora mismo tuviera que preparar una formación última hora, última actualización para tus profes, ¿hacia dónde irías? Hacia los profes, por ejemplo, de formación profesional y sobre todo los que vienen del ámbito de la empresa, lo que haría es sobre nuevas pedagogías, estrategias en el aula y la formación en competencias, sobre todo teniendo en cuenta pues, las competencias que se requieren, ¿no? en la empresa, como por ejemplo pues, informes como por ejemplo el que saca periódicamente el Foro Económico Mundial, pues por ejemplo basarse en eso, porque y más ahora que yo creo que eso lo vamos a ir viendo, iba a decir Juan de Dios, preparados para lo que va a venir a partir de ahora. Porque los alumnos de ahora son muy diferentes de los alumnos de antes. Por ejemplo, la experiencia que se está teniendo es, por ejemplo, muchos profesores, pues como nosotros, que decidimos las clases de una manera y cuando nosotros nos hace ser docentes, pues casi parece que replicamos lo que nosotros en su momento vimos, pero actualmente los alumnos hoy en día son mucho más activos, son multitarea, o sea, la atención la tienen muy dispersada porque al final el tema de estar todo el tiempo pues o sea, incluso cuando ven algo que les gusta o están en el cine casi están mirando la pantalla, están mirando otro, entonces no podemos tenerles exactamente igual que hace un tiempo. Y eso al final es la calidad que, primero, para que el profesor se sienta a gusto, porque parece que como que están pasando de mí, pero no, es que ya están acostumbrados a otra cosa. Por eso es muy importante esas estrategias en el aula y esa forma de, pues eso, la pedagogía actualmente con esta nueva generación de alumnos que que ya tenemos y que van a ir creciendo y van a ser los siguientes que van a llenar pues, los cursos del SEPE y de especializaciones y certificaciones. ¿Y cómo se capta la atención de un alumno que está, como dices, con el móvil en la mano y es incapaz de estarse centrado en una sola cosa? Claro, bueno, pues hay estrategias. Lo que comentaba, por ejemplo, del aula diversificada es un ejemplo. Hay muchísimas más. El tema, por ejemplo, del Learning Analytics bien aplicado, hacer tareas de diferentes maneras, cambiar cada poco, pero siempre con una estrategia clara. Entonces, claro, es que depende mucho del alumno y depende mucho del nivel de atención. Lo que pasa es que lo que ya no podemos hacer es una clase magistral, como siempre. Es que no funciona. Como dice José María, los propios medios del alumno, ¿no? Si el teléfono para él es una herramienta fundamental, incorpóralo dentro de la clase como otra herramienta más, ¿no? No como, por ejemplo, tienes que apagar el móvil, ¿no? Enciéndelo y desde el móvil pues vamos a bajarnos esta app o vamos a contestar este cuestionario, ¿no? Y te bajas una aplicación para contestar un cuestionario, ¿no? Y a ver quién la contesta más rápido, ¿no? Es decir, hazle partícipe con los medios que está utilizando, ni más ni menos, ¿no? Porque al final aquello de apaga el móvil y nada más entrar en clase, pues va a ser que al día de hoy no va a funcionar, ¿no? Al revés, efectivamente. No va a funcionar, ¿no? Es así, yo soy formadora, por ejemplo, y yo en los cursos siempre la preparación y la convocatoria le digo a la gente que tenga el móvil al lado, ¿no?
porque utilizamos pues Slido, que es con el código QR, Claro. Mentimeter, y son herramientas que, pues bueno, como dices, ¿no, José María? Que dinamizan Claro. y que, bueno, nos han llegado de golpe porque no nos ha quedado más remedio durante el tiempo de teletrabajo, pero posiblemente en el futuro seguiremos trabajando con ellas, ¿verdad? Es decir, hace Sí, falta claro. ese manejo, sí. claro, y José por ejemplo María. ya también por ejemplo el tema del Kahoot que funciona muy bien para saber si lo han aprendido todo y también por ejemplo pues si tienes que hacer un resumen pues le dices pues haz un reel tipo Instagram o antes era tuitea, hazme un resumen de lo que he dicho y hazme 6 tweets o 3 tweets y ahora pues házmelo en plan carrusel de Instagram o algo por el estilo, lo que ellos O están acostumbrados. públicamelo en la red social correspondiente Eso de es. tecnología, es decir, quiero ver el trabajo publicado, para decir, es Mm, incorporar un poco al día a día un poco esas herramientas. Lo que pasa es que volvemos también un poco al principio, es decir, tienes que tener predisposición por parte del instructor también un poco a manejar ese tema, ¿no? Porque si no, al final no le vas a decir publica cuando ni siquiera a lo mejor el instructor tiene un perfil en redes sociales, ¿no? Bueno, a veces los cambios llegan así. Fijaos que era impensable que utilizáramos el código QR como lo usamos ahora mismo, y es desde que en las cafeterías tenemos que ir a ver el menú con el código QR. Ya todo el mundo tiene instalada la app en el móvil, o sea que a veces esas cosas van llegando suavemente, poco a poco, y nos vamos haciendo a ello. Siempre habrá gente que prefiera lo analógico, Claro. pero efectivamente yo creo que ahí tenemos bastante que hacer. Todavía seguimos viviendo una cultura de lo analógico y, como decía José María, hemos aprendido todos de clases magistrales y eso cuesta mucho trabajo quitárselo, ¿no? Seguramente nos vendrá muy bien formar a los profesores en esas nuevas herramientas, no solamente en la herramienta en sí, sino sobre todo en su uso pedagógico, que es lo que es complejo. No es lo mismo usar un Kahoot para reírse con los amigos un fin de semana que utilizar un Kahoot como una valoración de aprendizaje, ¿verdad? O como una motivación puntual en la que el orden de las preguntas condiciona mucho el resultado final. Cómo pongas las preguntas, las fáciles al principio, al final. Pues bueno, esas cosas desde luego que forman parte de esos nuevos aprendizajes. Yo he tomado nota de algunas cuantas cosas que habéis dicho. Desde luego también de necesidades didácticas, trabajar con esas nuevas metodologías, manejar y saber manejar estas plataformas y sacarles el máximo partido. ¿Cuál preferís vosotros? Y ya cerramos con esta pregunta de las plataformas. Desde luego que Moodle hoy día es una herramienta imprescindible, pero en plataforma de videoconferencia, de clase en remoto, yo le llamo semipresencial. Mira, yo ¿Cuáles cuento la quedáis? experiencia de la escuela, y es que nos pasamos 2 años investigando qué hacer con el modelo online, hasta que decidimos que, dado nuestro tipo de formación, que hacemos 2 revisiones de los programas formativos al año, ¿no? Decidimos que no nos podíamos ir a un modelo enlatado, sino abierto, ¿no? En streaming, ¿no? Y en ese momento pues buscamos una plataforma donde alojar donde tener el campus, y nos decantamos por una cosa que se llama Educativa, que nos funciona fenomenal, ¿vale? Y en ese momento Educativa tenía embebido Adobe Connect, ¿no? Claro. Con Adobe Connect ha sido como... horrible. No sé cómo decirlo, ¿no? Por decirlo suave, ¿no? Pero recuerdo a la responsable de Adobe, de Siré, ¿no? Estar prácticamente todas las semanas un poco entrando por la puerta de la escuela, ¿no? Y tuvimos la gran suerte, ¿no?, que a finales del 2019, principios del 20, prepandemia, ¿vale?, decidimos que se acabó ya Adobe Connect y que pasábamos a Zoom, ¿no? Y para nosotros, sin duda, pues ha sido un salto muy importante el tener embebida dentro de lo que es nuestro campus de Educativa, lo que es la herramienta de retransmisión Zoom para nosotros, ¿no? Manejamos también Team, porque como centro de formación tenemos las licencias de Microsoft para alumnos y demás, y también nos gusta mucho, pero quizá por una serie de circunstancias nos sentimos muy cómodos con el tema de Zoom. ¿Y César? ¿Tú cuál prefieres? Yo he trabajado con la que el centro en cuestión tenga, porque es una cuestión más de licencia que otra cosa. En mi caso, con Adobe Connect he trabajado bien, no he tenido problemas, pero bueno, no me he dedicado a la gestión documental con Adobe Connect, sino a lo que es la impartición del aula. Con Zoom también, y luego en cuanto a ya no a conferencias síncronas, sino a repositorio y demás, estoy trabajando últimamente con Google Classroom y bueno, funciona bastante bien también. Más que Moodle. Moodle no acabo yo de... Moodle a nivel de personalización
sí te da mucha flexibilidad, pero normalmente las plataformas comerciales que ya están medio enlatadas, basadas en Moodle, no... Son todas iguales. Todas iguales, sí, además. Sí, he oído por ahí lo de Desiree. Puede ser Desiree del proveedor de la plataforma, más que de Adobe, ¿no? Ella es de Adobe. Ah, es de Adobe. Porque Pensaba que yo era la de conozco desde Adams, hace un porque he montón de tiempo y la trabajado mujer, con Adams, también vamos, con el Adobe Connect, y se llamaba Desiree, la persona de Adams que lo Desiree es lleva. la Digo, igual es responsable, bueno, la responsable, la que gestiona un poco todo el tema de Adobe Connect aquí en España. Sí. Muy bien. ¿Y José María, con cuál te quedarías? Pues ahora, por ejemplo, Teams cada vez va añadiendo más elementos muy interesantes. Por ejemplo, a mí me encanta el Insights, que creo que me parece súper útil porque tienes información de todo lo que las tareas que están haciendo, cuándo están conectados, cuándo no. O sea, da mucha información sobre cómo funciona cada uno de los alumnos. Y a mí Teams me gusta mucho. Y luego también es cierto que también me he acostumbrado al Blackboard, que también tiene cada vez más funciones también. Sobre todo, por ejemplo, cuando haces directos, haces clases en directo, tienes como muchas posibilidades, por ejemplo, de hacer polls para que la gente vote, compartir cosas, crear grupos. O sea, es muy fácil y muy sencillo. Me quedaría con la parte en directo del Blackboard. Y luego Teams, todas las herramientas, y Microsoft le está metiendo ahora bastante trabajo y creo que la está dejando bastante bien. Muy bien, pues con esta última pregunta lo dejamos. No quiero robaros más tiempo. De verdad que os agradezco esta horita que me habéis dedicado. Como os comentaba, esperemos que para finales de diciembre tengamos ya el informe y hagamos la presentación del informe y ya os lo comunicaremos por si queréis estar presentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues muchísimas Pues, gracias. encantado. Muy buen día. Gracias. Que tengáis Que nos buena vaya tarde muy a bien a todos. todos. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Chao, hasta luego. Chao. Hasta luego.